Buenos días a todos, hoy es 10 de noviembre del 2015 y esta es la segunda parte de nuestro primer seminario de qué es el puertorriqueño. En la vez pasada pues discutimos unos fragmentos de Pedreira, de Casimir, pero nos enfocamos más en la percepción de lo que qué es eso de ser puertorriqueño, la percepción general. Vimos un abstracto de García Márquez, vimos la opinión de Picó y nos enfocamos más bien en términos culturales, lo que significa eso, lo que la gente percibe de lo que debe significar eso de que es un puertorriqueño. La misma pregunta también pudiera aplicar al colombiano, al venezolano, al estadounidense. Fíjense que la palabra estadounidense no tiene una traducción propiamente dicha. El norteamericano o el estadounidense propiamente dice American o algo así. Por eso es que es importante, ¿verdad? Y nosotros en Puerto Rico todavía, especialmente en la historiografía, tenemos esa lucha ontológica de qué somos, ¿verdad? Es por eso que en parte yo entiendo que no entendemos obras como las de Pedreira. En esta ocasión nos vamos a enfocar en cómo se formó eso del puertorriqueño, cómo se formó, y obviamente tenemos que ir un poco más allá en la historia para ver cuál es nuestro trasfondo histórico como sociedad, como país, y conociendo eso pues podríamos, ¿verdad?, articular mejor una respuesta a qué es el puertorriqueño, para luego, una vez haciendo eso, tener una proyección mejor de lo que pudiéramos hacer en el futuro, de a dónde vamos a conducir este país. En estos días pues hay candidatos independientes a la gobernación y mucha gente se plantea eso, pues de qué vamos a hacer con Puerto Rico. Pues ahora en momentos de crisis eso es una pregunta que está demasiado, ¿verdad?, en la boca de la gente, pero es que esa pregunta tiene que ir acompañada de un estudio previo, que es lo que intentamos hacer aquí. Vamos a repetir algunas de las obras, pero desde una perspectiva diferente, porque en esta ocasión, como dije, vamos a enfocarnos en lo que somos, pero como formación sociológica. Entiéndase, cómo nos formamos, cómo fue que vivimos todos estos siglos como puertorriqueños en la isla, proyectos endógenos, etcétera. Si cabe mencionar que son endógenos, eso lo vamos a cuestionar. La primera obra que quiero compartir es La Inmersión del Caribe, la cité la vez pasada, pero en esta ocasión les voy a leer un extracto del primer capítulo de la introducción, ¿verdad? Él lo tituló, Jim Casimir, ¿verdad?, La Inmersión del Caribe, lo tituló Una lógica por descubrir. Dice así: desde el 1492 hasta nuestros días, la población del Caribe ha estado constituida básicamente por inmigrantes contratados o cautivos, o por trabajadores rurales y urbanos, que viven y padecen en condiciones muy diferentes a los niveles de vida de los países que colonizaron la región. En los inicios de la colonización, la población, que carecía de todo, percibía este nuevo mundo como un verdadero suplicio. Una de las principales tesis de Jim Casimir va a ser que nosotros no podemos analizar la sociedad caribeña bajo los mismos términos que analizamos la sociedad europea, aunque fue la sociedad europea que vino a exterminar nuestras poblaciones indígenas, nuestras poblaciones autóctonas, y se establecieron aquí. Y hablando concretamente del Caribe, ya tenemos dos particularidades. Primero, que estos inmigrantes contratados y cautivos, como los dice él, pues vinieron aquí no para formar un proyecto de país, sino más bien para conformar una sociedad que trabajaba bajo los intereses de las metrópolis, en nuestro caso de España. O sea, que no venían aquí con la idea de formar un país, sino más bien con la idea de enriquecerse. Muchas veces eran contratados o cautivos, o sea, ya venían con un proceso previo de vida, con una civilización, con una idea de civilización que no fue la que pudieron encontrar aquí. No podemos analizar el Caribe en términos occidentales. La historia de Occidente, entiéndase, la Europa cristiana, tiene un proceso de vida, tiene un proceso histórico totalmente diferente al de nosotros, e incluso nosotros en el Caribe tenemos un proceso totalmente diferente, porque nosotros en el Caribe tenemos esa otra particularidad de que nuestra población indígena, los primeros que estuvieron aquí conformando sociedad,
fueron totalmente exterminados. Y entonces en ese contexto pues tenemos que tener estas dos cosas claras para entender las contradicciones que nosotros tenemos en el Caribe, especialmente Puerto Rico. Vamos a volver un poco, ¿verdad?, a Pedreira, pero antes, siguiendo con ¿verdad?, citando los principales historiadores. A mí me gusta mucho hacer esto porque no quiero, ¿verdad?, que la gente piense, no, que tú estás diciendo, pero ¿en qué te basas? Pues mira, la gente que estudió esto primero que yo, y les voy a citar a continuación un extracto de Arturo Morales Carrión, una de las principales obras de nuestra historiografía, Puerto Rico y la lucha por la hegemonía en el Caribe. Y vamos a ver qué dice. Ya vimos lo que dice Casimir, de cómo el Caribe en general se formó, o sea, de esos principales contratados y cautivos y de plantadores. Una de las tesis también que él tiene es que tenemos un Caribe de plantación, que simplemente pues fueron personas que se establecieron aquí, que no manejaban el mercado internacional, que simplemente establecían un sistema de plantación para obtener una materia prima y vender esos productos a Europa o a otros mercados. Pero aquí como tal, lo único que pasó fue que en términos de gobierno, en términos de conformar una sociedad que se quedara aquí viviendo y que concibiera el Caribe como su único país, el único que pudo hacer eso, y a regañadientes, ¿verdad?, fue el esclavo, el negro esclavo. Claro, esos son temas, nos estamos desviando un poco del tema, pero es para que entiendan un poco más a Casimir. Pero concretamente, volviendo, Arturo Morales Carrión, ¿qué nos dice? ¿Qué pasó esos primeros años de la colonización aquí en Puerto Rico? En la página 11, en su capítulo Una isla en Mare Clausum, dice: los primeros años de la historia de Puerto Rico, luego de la fundación de Caparra por Juan Ponce de León en 1508, constituyeron un importante capítulo en el proceso de transculturación que ocurrió dentro de los límites del Mare Clausum. Transculturación, importantísimo. ¿Por qué? Porque los poquitos indios que quedaban tuvieron que sufrir un proceso brutal de asimilarse o morir a una civilización que venía decidida a exterminarlo o a esclavizarlo, y pasaron de un contexto, ¿verdad?, de recolección donde no existía la moneda, etcétera, a una civilización mucho más avanzada que la de ellos. Y entre otras cosas, ¿verdad?, una de las cosas que se dice, las enfermedades, etcétera, las guerras los exterminaron. La cuestión es que ese modelo de vida, lo más importante para nosotros es que ese modelo de vida indígena pues desapareció totalmente de un momento a otro. O sea, no hubo transición en el proceso, y nos vamos a caracterizar a través de nuestro proceso histórico de ser un país, Puerto Rico, entiendo que las demás islas del Caribe también, de ser un país sin transiciones. O sea, pasamos de un momento a otro brutalmente, y eso de ahí nuestro retraso en aceptar los cambios. Eso es otro tema, ¿verdad?, que se puede abundar después. Mare Clausum, a él se refiere al Mare Clausum porque España en ese momento, en el siglo XVI, entendía que esas colonias eran de ellos, y el Mare Clausum se refiere a ese mar exclusivo de ellos. De hecho, le llama exclusivismo, se llama exclusivismo a sí mismo, esa teoría de que España debía ser la única potencia que dominara el Caribe. Luego, ¿verdad?, el que estudia historia sabe que eso no fue tan así, pero más o menos ahí está el concepto, ¿verdad? Eso es la retórica del momento. Aunque la vida carecía del incipiente esplendor de la española, se repetía el proceso social en el cual los indios se batían con los pobladores y estos se peleaban entre sí. Eso es bien importante, que la vida aquí en Puerto Rico carecía de ese esplendor de la española. Luego vamos a ver en nuestro proceso histórico que nunca hubo aquí una intención de la gente que llegó aquí, nunca hubo una intención de conformar, de sentarse a pensar en desarrollar un país. De ahí nuestro retraso en conformar una identidad, y si recuerdan la vez pasada, pues pueden empatar, ¿verdad?, los temas.
Durante los primeros años del desarrollo de la empresa colonizadora, este nuevo poblado al este realizó 3 funciones. Pronto se convirtió en un baluarte defensivo contra las depredaciones llevadas a cabo por los indios caribes desde las Antillas Menores. Sirvió de trampolín en el proceso de exploración y colonización. Fue un laboratorio tropical, un jardín de adaptación para hombres, animales y plantas. Simplemente era un espacio de tránsito, un enclave militar, donde el único propósito de tener esa tierra allí a efectos del Imperio Español, el único propósito de tenernos a nosotros dominados era que barcos se establecieran aquí y buscaran provisiones, etcétera, y establecer un enclave militar, o sea, una serie de personas que se quedaban aquí simplemente para vigilar y asegurar ese supuesto mare clausum. Y solamente eso, o sea que ya de por sí estamos rezagados en el proceso histórico, o sea, ya de por sí no le importamos al Imperio Español desde ese momento. Dice Pedreira, ¿verdad? Esto yo lo leí la vez pasada, pero para refrescar la mente, para empatarlo con lo que dice aquí Arturo Morales Carrión, en una nave al garete intermezzo, dice: en el 1898 nos encontró instalando a nuestro pueblo a la sombra de una carta autonómica que apenas llegamos a implantar. En los momentos en que íbamos a iniciarnos en una nueva vida política, la guerra hispanoamericana malogró el intento y nuestro natural desarrollo sufrió un síncope. De una polarización europea pasamos sin sentido a una polarización norteamericana. El presidente McKinley dio un jaque mate al rey de España y el tablero de ajedrez puertorriqueño ha sentido desde entonces que sus piezas se mueven en otras direcciones. Entre estos dos estilos de vida, nuestra personalidad se encuentra transeúnte, en acción pendularia, soltando y recogiendo, en un ir y venir buscando rumbo como paloma en vuelo sin reposo, emparedado entre dos tipos de culturas contrapuestas. Nuestro pueblo se halla en un correoso periodo de transición. Todavía en ese momento de la guerra hispanoamericana estamos en transición. Pasamos de un estado católico, tradicional y monárquico a otro protestante, progresista y democrático, de lo sociológico a lo económico, de lo culto a lo civilizado. Volvemos otra vez a lo mismo. Otra de las cosas que se pueden sacar de este extracto de Pedreira es lo mismo que sacamos de aquí de Morales Carrión. Somos un país que no está acostumbrado a las transiciones. Sin embargo, una contradicción es que estamos en constante transición. O sea, desde que nos descubrieron 1492 hasta ese momento de la guerra hispanoamericana, todos esos siglos, todavía Pedreira puede decirnos a nosotros, y todavía hoy en el 2015 puede decirnos a nosotros, que estamos en transición. De ahí el título de su ensayo, Una nave al garete. O sea, estamos en transición, estamos velando a ver qué vamos a hacer todavía. O sea, que en ese sentido, de ahí podemos sacar, ¿verdad?, algunas conclusiones de qué es eso el puertorriqueño, ese que anda, ¿verdad?, transeúnte en la historia. Y a continuación, ¿verdad?, otro extracto de Pedreira nos coge el holandés. Esto lo vimos también en el ensayo de Pasalacqua. Acuérdense que el ensayo de Pasalacqua que leí la vez pasada, pues hablaba que desde el principio de nuestra historia, entiéndase de contacto, no nuestra historia, ¿verdad?, nuestra prehistoria, nuestra historia de contacto con la civilización, que la primera fue la española, esa española católica. Acuérdense de Pedreira, pasamos de lo sociológico al económico. Vivimos con el miedo. Luego, primero vivieron con el miedo los indios cuando vieron a los españoles llegar, que no entendían eso. Una vez se establecieron aquí los españoles y conformaron un tipo de sociedad, luego de Caparra, etcétera, estaban ahí en esa isla, un enclave militar que no tenía proyecto de desarrollo, y vivían con el afán de irse de ahí. Usted puede conseguir en los libros de historia que una de las frases más famosas de esos siglos va a ser: Dios me lleva al Perú, porque la única razón de llegar aquí era de transición, o sea, de tránsito,
como cuando usted está en un aeropuerto de tránsito, que usted llega ahí pero no con el afán de quedarse ahí. Sin embargo, tiene que haber gente ahí establecida que posibilite que ese territorio sea un territorio de transición. Y de ahí nuestra inestabilidad como sociedad, ¿verdad? Simplemente pues hemos sido de transición. Y en ese contexto del miedo, de que nos criamos con el miedo porque siempre estamos en transición y nunca sabemos a dónde vamos, pues otro de los ensayos más famosos de Pedreira dentro del insularismo se llama Nos coge el holandés. Ese título también, esa frase también la va a escribir Pasalacqua en esta obra, se llama Dignidad y Jaivería, que también la cité la vez pasada. Pero en la página 134 de esta versión que tengo, hay un trasfondo histórico bien interesante que les voy a leer, y allá ustedes llegan a sus propias conclusiones. Dice así: las conquistas de México y del Perú imantaron el tráfico colonial y Puerto Rico quedó rezagado del movimiento marítimo. El raquítico comercio exterior estaba circunscrito a los puertos de Cádiz o Sevilla y el de San Juan, y la comunicación se hacía tan de tarde en tarde que era motivo de regocijo popular la presencia de barcos en el puerto. El 20 de mayo de 1662 aseguraba el maestre de campo don Juan Pérez de Guzmán que hacía 11 años no llegaba a Puerto Rico un barco mercante de España. En las misceláneas puertorriqueñas de don Pedro de Angelis topamos con esta declaración desoladora: en todo el año 1738 no llegó a la isla un solo buque de la península. Del segundo cuarto del siglo XIX afirma Alejandro Tapia en sus memorias: qué novedad era la llegada de algún barquichuelo de San Tomás cargado de mercancía, qué movimiento y animación. La ciudad se reanimaba como si se tratara de fiestas reales o jubileo, siempre que acontecía una introducción semejante. San Tomás era en aquel tiempo nuestro Liverpool, nuestro París en esa materia. En el aislamiento impenetrable en que vivía nuestra colonia ponía una nota pintoresca la visita de cualquier barco anunciada clamorosamente a campana herida, mientras el pueblo se aglomeraba en la bahía gritando entusiasmado: ¡velas, velas! De esta afortunada visión capitaleña no participaban otros pueblos costeños, cerrados por disposición gubernativa a todo comercio exterior. Tardíamente fueron abriéndose nuevos puertos con sanción oficial y clandestinamente nuestra necesidad fue perforando todos los litorales a espaldas del gobierno. Otra de las, especialmente el siglo XVIII, otra de nuestras características como pueblos, que vamos a tener que vivir del contrabando, y sociológicamente el puertorriqueño se tuvo que adaptar a esa realidad de hacer todo a espaldas del gobierno, hacer todo ilegalmente. Cualquier parecido con nuestra realidad actual no es casualidad. ¿Por qué? Porque siempre aprendimos a no depender de leyes, y de ahí eso está totalmente arraigado en el puertorriqueño. Lo vemos incluso hasta en el tránsito, que la gente no puede, pues será, no sé, será que eso está enraizado en nuestra mentalidad. Simplemente no puede o no quiere muchas veces. No estoy hablando, o sea, estoy hablando en general, ¿verdad? No es que todo el mundo sea así. Que seguir unas reglas de gobierno para nosotros es una odisea, o sea, es una cosa que nosotros simplemente como sociedad, ¿verdad? E incluso nuestro estatus actual, el coloniaje es ilegal, el coloniaje es un crimen, y nosotros lo avalamos cada vez que vamos a las elecciones. Nosotros avalamos que el sistema sea así, colonial, que Estados Unidos maneje todas nuestras riquezas y maneje nuestros proyectos que siempre vienen de afuera a beneficio, a favor de ellos. De ahí que seamos el país que más riqueza saca de su territorio, ¿verdad? Eso ahí podemos abundar un poco más, pero debe tener una relación esa aceptación tan crasa de nuestro coloniaje, que sea ilegal hoy por hoy, y que sea ilegal pues lo podemos discutir luego. Si quieren más información, vayan a las entrevistas de Juan Santiago Nieves en La Voz del Centro, para que vean por qué nosotros tenemos un estatus ilegal. El ELA es ilegal, el colonialismo es ilegal.
el que Oscar López esté preso también es un crimen contra la humanidad, etcétera, etcétera. Pero nosotros aceptamos eso y ni siquiera se discute, ¿sabes? Nosotros tenemos unos candidatos independientes ahora en el 2015 que supuestamente vienen con nuevas propuestas, pero cuando tú lo escuchas cuando usted lo escucha y los compara con los demás, era casi lo mismo, lo único que no tienen un partido, eso es la única diferencia, pero ninguno de ellos habla del estatus. Estoy hablando de los candidatos independientes. ¿Qué pasa? Que algo que tienen los partidos aquí, por lo cual siguen existiendo, es el estatus. Los tres partidos políticos aquí tienen siempre una visión del estatus, los tres principales: el PIB, la independencia, la estadidad con el PNP y los populares quedándose así en el transeúnte. Por eso es que tenemos el estatus que tenemos, que están ahí entre las dos aguas, etcétera. Pero nosotros como sociedad aceptamos eso, aceptamos esa ilegalidad, porque ese sistema no tiene ninguna vigencia legal. Y entiendo que este trasfondo que acabamos de posar aquí tiene un poco que ver con eso. Nada, una última cita de Pedreira, de Nos coge el holandés también, que es reveladora. Dice así: políticamente, desde que apreciamos como tierra a los ojos descubridores del almirante, nuestra isla ha sido una prolongación jurídica del continente. Otra de las citas de Pedreira que me gusta mucho es que somos un gesto español de la cultura norteamericana, refiriéndose al colonialismo estadounidense. Podemos a ver qué relación tiene, ¿verdad? Y cuando al través del tiempo la transplantación continental fue adquiriendo sus signos diferenciales y propios, y la asimilación de diversas culturas y tipos raciales fue creando un elemento enraizado en el subsuelo de la ínsula, el nuevo tipo del boricua no va a mostrar el desplazamiento y la agresión como carácter específico, sino más bien la resistencia y la concentración para presentar un frente defensivo. Y como nunca tuvimos participación directa en el establecimiento de las relaciones internacionales que a través del comercio y la cultura nos hubieran ensanchado nuestra actitud mental, hemos permanecido apretados al centro sin poder desperezar nuestro encogimiento en la atmósfera de otros pueblos. Hasta muy entrado el siglo XIX, la soledad isleña fue desesperante. Y hemos permanecido apretados a ese centro. Una de las cosas que le dicen los políticos del Partido Popular a usted es que abracen ese centro. Me acuerdo de un discurso de Sila María Calderón que decía eso: abracen ese centro. Ese centro no es nada, o sea, no estás ni acá ni allá. Y pues de ahí nuestra imposibilidad de definirnos, nuestra imposibilidad de saber quiénes somos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se formó el puertorriqueño? Según todas estas citas que acabamos de leer, etcétera, y se las dejo ahí para que lo analicen después, yo simplemente lo propongo. Pues se formó, sí, con miedo, se formó transeúnte, se formó indeciso, se formó sin proyecto de país, sin apoyo de ningún gobierno, sin acceso al mercado internacional, sin acceso a las relaciones internacionales, y con mucha dificultad para definirse entre sí. Siempre hemos vivido con una cultura de inmigrantes, donde simplemente gente de otros sitios se integran y después se adaptan, pero después se vuelven otros y se integran, y así, y no hemos conformado. Hay unas solidaridades, hay unas cosas que sí nos pueden definir como pueblo, que son esas que acabo de mencionar. Pero así se formó el puertorriqueño: transeúnte, indeciso, en el miedo, en el centro, apretado a ese centro, como dice insularismo. Bueno, eso es lo que yo les propongo. Gracias por escucharme. Suscríbanse, denle like, etcétera. Pueden comentar, cualquier sugerencia bienvenida. Se trata de abrir un foro intelectual, etcétera. Se cuidan mucho.